aleluya, tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad, aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos prohibido. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esa gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy reverendo Padre Óscar Jaramillo, párroco de esta jurisdicción, puesta bajo el patrocinio de San Timoteo, pero también de San Miguel Arcángel, a quien celebramos con gozo el día de hoy. Muy queridos hermanos y hermanas de las distintas organizaciones eclesiales de esta comunidad, invitados especiales a esta celebración, hermanos y hermanas. La palabra de Dios en este domingo nos invita por lo menos a dos compromisos que quisiera compartir con ustedes. El primero es que nos pide tener una mente abierta y un corazón grande para saber valorar y apreciar el bien, las buenas obras que pueden hacer nuestros hermanos, aun cuando no pertenezcan a nuestro propio círculo, a nuestro propio entorno, a nuestra propia estructura. Y la otra invitación es a hacer un examen de conciencia para ver cómo estamos administrando las riquezas que el Señor nos ha confiado.
Uno puede preguntarse, ¿y qué riquezas si yo soy pobre? Bueno, no nos referimos únicamente a las riquezas materiales, sino también a las riquezas de otra naturaleza, las riquezas morales, las riquezas espirituales, sin descartar, por supuesto, la administración de los bienes materiales, que pueden constituirse una riqueza independientemente de la cantidad o del caudal que sean. En el primer caso, encontramos desarrollada tanto en la primera lectura como en el Evangelio, ¿no? Esa propuesta de la mente y el corazón grande y abiertos. Nos ubica la primera lectura del libro de los Números en un momento en que Moisés se encuentra muy agobiado con tantas dificultades y problemas que le traen los hijos de Israel para que les pueda resolver. En realidad no es primera vez que Moisés se encuentra agobiado ante esta situación administrativa. Ya en otro momento su propio suegro Jetro le había dado un consejo, porque había visto que él quería acaparar, ¿no?, el espíritu que había recibido, y él por sí solo quería solucionar todos los problemas del pueblo, y entonces se dedicaba largas horas, ¿no?, a atender al pueblo, mientras el pueblo esperaba haciendo grandes colas, porque la demanda era grande. Y el suegro, ya con mucha sabiduría, le dijo: estás haciendo mal, te estás matando tú y estás matando al pueblo. Lo que deberías hacer es escoger un grupo de colaboradores a los que les formes bien, ¿no?, que conozcan los mandamientos, que conozcan la ley de Dios, para que ellos puedan solucionar, administrar justicia en los casos menos complejos, de manera que a ti te queden solo los casos difíciles, que ellos no lo puedan resolver, y así no harás sufrir mucho al pueblo, ¿no? Evitarás tanta burocracia como es la experiencia en muchas de nuestras instituciones, ¿verdad?, que nos tienen días enteros esperando para una cosa simple, que podían despacharlo con facilidad. Pero ahora el Señor, en esta segunda queja de Moisés, va mucho más allá. El suegro le propone que delegue una parte de sus funciones. Aquí el Señor, ante la queja de Moisés, le dice: a ver, reúne en la tienda del encuentro a 70 ancianos para hacerles partícipes de tu propio espíritu, para que de alguna manera tengan que ya no sean solo delegados como te proponía Jetro, sino que tengan prácticamente las mismas competencias que tú tienes, porque les voy a hacer partícipes de ese mismo espíritu que deposité en ti, para que ellos te puedan ayudar en la administración. Y ahí viene, pues, aparece ya desde entonces la tentación de querer acaparar las cosas, de querer ser los únicos protagonistas de los acontecimientos, ¿no? Un muchacho se entera que dos hombres, Eldad y Medad, que no habían ido a la tienda de la reunión, pero estaban en el campamento, también recibieron el espíritu, aunque no estaban en la reunión, y se pusieron a profetizar. Y el muchacho va y le avisa a Moisés, y entonces Josué, ¿no?, que era el hombre de confianza de Moisés desde muy joven, de hecho él será el que atravesará el Jordán hacia la tierra prometida, porque Moisés no podrá hacerlo, porque morirá antes de terminar la travesía. Y entonces el hombre se pone celoso y enérgicamente le dice: Señor, prohíbelselo, porque no puede profetizar, porque no ha venido a la tienda del encuentro. Y Moisés, que ya seguramente le sonaba lo que le dijo su suegro, y ahora con la sabiduría de Dios que le pidió desconcentrar, ¿verdad?, la autoridad y el poder, ya responde con sabiduría. Le dice: ¿crees que me voy a poner celoso? Ojalá Dios quisiera que todo el pueblo profetizara, ¿no? Y que siempre que profetizara la verdad había que puntualizar, porque también recuerden que en la Sagrada Escritura se denuncia los falsos profetas.
Si profetizan el mensaje de Dios, si profetizan la verdad, ojalá todo el pueblo profetizara. Y me parece que esta es una profecía también para nosotros, ¿no? Que a veces tenemos la idea de que la responsabilidad de la evangelización solamente recae sobre los obispos, los sacerdotes, las religiosas, a lo mucho los catequistas, alguien de los movimientos, ¿no? Ojalá todos fueran evangelizadores, todos fueran misioneros, porque desde el día del bautismo tienen ya el compromiso y la obligación de ser anunciadores de la buena nueva en todos los lugares donde se desenvuelve sus actividades, ¿verdad? Eso es lo que dice Moisés y nos sirve también para nuestro tiempo. En el Evangelio ocurre algo similar. Ahora es Juan, el discípulo amado de Jesús, que había visto por ahí que alguien estaba haciendo milagros en el nombre de Jesús, y él va mucho más allá que Josué. Josué por lo menos pide a Moisés que se lo prohíba, pero ellos sin consultar con el Señor ya se lo habían prohibido. Que hemos visto a uno que por ahí estaba haciendo milagros y ya se lo hemos prohibido rotundamente, porque no puede hacer milagros en tu nombre, ¿no? Y entonces el Señor también les da la misma lección: no se lo prohíban, porque hay un principio lógico: el que hace milagros en mi nombre, es imposible que después, luego, pueda hablar mal de mí, porque el que no está en contra nuestra, está a nuestro favor, le dirá el Señor. Y si leemos entre líneas, pues ahí el Señor les está haciendo caer en cuenta que con esa egoísmo, con esa forma de manipular y de dividir en grupos, ¿verdad? Los nuestros y los otros están haciéndole juego al diablo, no, porque el diablo tiene la misión por medio de la envidia, ¿no? y del odio, separar y dividir. El término diablo etimológicamente significa el que separa, el que divide, ¿verdad? Por medio del odio, porque no han comprendido que la acción de Dios es distinta, es de unir, de congregar, de reunir por medio del amor, porque además lo que lleva el Señor muy en el centro de su corazón es que quiere reunir a todos los dispersos, a los que habían sido disgregados por el pecado. Recuerden, en la Torre de Babel, ahora, ¿no? Y eso se verá más plenamente en Pentecostés, quiere reunir a todos para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Creo que a nosotros nos pasa algo semejante como a Josué y a Juan. Tenemos esa tendencia de dividir en grupos antagónicos a la gente, entre los del un barrio y los del otro barrio, los de un grupo y del otro grupo, entre los pobres y los ricos, entre los de izquierda y los de derecha, entre los amigos y los enemigos. Pero también Moisés y el Señor nos reprenden a nosotros junto a Josué y a Juan, que no podemos restringir la libertad de la acción de Dios. Cierto es que Dios actúa de manera ordinaria a través de unas estructuras, a través de un orden, etcétera, pero la acción de Dios va mucho más allá de las estructuras. Están ahí, pero pueden también estar fuera. Por eso es un principio de la voluntad salvífica universal de Dios que señala uno de los documentos del Vaticano II. Dice que muchos hombres, muchas personas se pueden salvar aunque estén fuera del ámbito visible de la Iglesia, ¿no? Aunque no pertenezcan a la Iglesia Católica, siempre que con honestidad y sinceridad busquen la verdad y practiquen el bien, porque si buscan la verdad y practican el bien, van a encontrarse necesariamente
con la iglesia, que es la obra de Dios. Cierto es que este documento sobre el ecumenismo dice que se pueden salvar aunque no pertenezcan internamente a la iglesia, pero dice no sin relación a la iglesia. No, esto puede ser un poco difícil de comprender, porque los medios de salvación están en la iglesia, pero los medios de salvación Dios no los hace eficaces únicamente en la iglesia, puede hacerlos eficaces también fuera de la iglesia. No vamos a suponer que alguien vive en algún rincón del mundo que nunca tuvo la oportunidad de conocer nada de Jesucristo, pero tiene esa rectitud natural de intención de buscar el bien, ¿verdad? A ese le alcanza la iglesia donde él está, aunque no esté físicamente ahora mismo en la iglesia. Eso significa ese corazón abierto, ¿verdad? Para no querer poner límites a la acción de Dios, a la acción del Señor. Luego, bueno, porque también toda buena acción siempre está movida por el Espíritu del Señor. Ya nos dice el apóstol Pablo, no hay nada, no podemos hacer nada si no es por la acción del Espíritu Santo. Ni siquiera podemos decir Jesús es el Señor. Tras de toda obra buena está su artífice, que es el Espíritu Santo. Y por eso quien quiera que haga el bien tiene que llenarnos de gozo y de alegría, ¿no? Y hemos de congratularnos, porque eso redunda en bien de toda la humanidad. El segundo tema de la administración de los bienes aparece en la carta del apóstol Santiago, que con ese mismo espíritu de los profetas denuncia a los ricos, pero no solo a los ricos económicamente, que primariamente parece que a ellos se refiere, y dice que hay un problema, que tienden a acumular la riqueza, ¿no? Y entonces dice que perjudican el salario de los trabajadores por acumular cada vez más capital y más riqueza, que humillan y escandalizan, dicen, a los más pobres con su estilo de vida, despilfarrando en placeres y en cosas superfluas. Bueno, también a nosotros nos puede tocar algo de aquí, aunque no tengamos grandes riquezas, podríamos ser recriminados por el apóstol cuando no usamos responsablemente los bienes que tenemos, cuando despilfarramos el poco dinero que nos cuesta tanto trabajo conseguir y lo despilfarramos en cosas, a veces incluso en cosas malas, en borracheras, en pornografía, en vicios, en cosas, ¿verdad? También alcanza esta recriminación del apóstol Santiago. Incluso dice, van avanzando en ese abuso del poder por acumular el dinero, hasta que comprometen la vida de los más pobres que no pueden defenderse, ¿verdad? El apóstol en este sentido pues nos recuerda que la riqueza no es un privilegio egoísta que tenemos que despilfarrarle a nuestro antojo, sino que la riqueza es una gran responsabilidad. Si Dios te ha dado mayores medios, es para que lo hagas fructificar en pro del bien común, como nos recuerdan los papas, ¿verdad? Me parece que antes de Juan Pablo II, Pablo VI nos decía que en toda propiedad privada se compromete una hipoteca social, y eso es lo que intentan hacer los estados, ¿verdad? Con los impuestos, si estuvieran bien distribuidos, para que los que más tienen cooperen con más para sostener a los que menos tienen, etcétera. Porque si no se administra bien las riquezas, no solo materiales, sino también espirituales, como les decía, las riquezas morales, tantos valores, tantas cosas, si los guardamos únicamente para nosotros, tantos dones espirituales, tantos talentos que hemos recibido de Dios,
si no nos ponemos al servicio de los demás, también recae sobre nosotros. Esta denuncia de Santiago. Y dice que cuando no administramos bien las cosas que Dios nos ha confiado, nos preparamos, dice, para ser merecedores del castigo definitivo. Y utiliza esas metáforas, ¿no? De el gusano que no muere y el fuego que no se apaga. Vamos a pedirle hoy a nuestro santo patrono que nos ayude a revisar nuestra vida y afinar nuestro compromiso de la dimensión misionera universal. No solo no impidiendo que los demás actúen, sino que comprometiéndonos también nosotros a actuar con mayor generosidad y con mayor eficacia. Cierto es que quien hace cabeza tiene que acompañar y tiene que guiar, lo mismo que hicieron Priscila y Aquila a San Pablo, ¿verdad? No, a Bernabé, me parece, que anunciaba el Evangelio, pero que él no estaba todavía muy bien instruido, y entonces le cogieron y le instruyeron mejor para que pueda evangelizar con mayor eficacia. No es del buen espíritu que el que tiene la autoridad prohíba que se hagan las cosas. Eso es muy mala política. Lo que tiene que hacer es canalizar y orientar. Lo mismo que pasa con los niños. Cuando los niños quieren colaborar, ¿no?, en las cosas para ir desarrollando sus destrezas, y a veces los papás, a cuenta de que necesitan hacer rápido, etcétera, ya no molestes, anda a jugar, y entonces se les priva de que desarrollen sus talentos. Así pasa también con las autoridades y los pastores, que no dejan que los demás desarrollen sus talentos. Incluso en la misma administración pública hay un principio que se llama principio de subsidiariedad, que es que el Estado no debe interferir en las iniciativas privadas que sirven al bien común, para que a él le quede más tiempo para poder atender a los más necesitados. Hoy mismo tenemos el problema de la luz. ¿Qué ha hecho el Estado? Eso, el perro del hortelano. Él quiere acaparar todo, pero es incapaz de solucionar el problema. Ahora ya se está viendo que eso hay que liberalizar un poco, y que aquellas empresas que tienen posibilidad de generar su propia energía, pues que lo hagan, y así el Estado le queda más capacidad para atender a aquellos que no lo pueden hacer por su propia cuenta. Ese es el principio de subsidiariedad, y se aplica en todos los niveles, en las familias también. Lo que los niños pueden hacer, los papás no deben darles haciendo. Eso es el principio de subsidiariedad, porque si no, se atrofian los talentos y la cosa se entorpece, y uno solo no es capaz de solucionar todos los problemas. Eso también le pedimos a nuestro patrono, entonces, que nos ayude a tener esa visión tan amplia, tan generosa, ¿verdad? Que nos ayude también a administrar bien los bienes que el Señor nos ha confiado. Cada uno sabe, no tendrá muchos bienes económicos, pero sí tendrá muchos bienes inmateriales que tiene que distribuirlo y compartir generosamente. Pero le pedimos también que nos permita ser decididos y generosos para renunciar a aquello que nos aparta de Dios. Eso aparece en la segunda parte del Evangelio, cuando nos dice a través de 3 metáforas: si tu ojo te es ocasión de pecado, sácate, más vale que entres tuerto en el reino de los cielos que con los 2 ojos en la gehenna, etcétera. Si tu pie es ocasión de pecado, córtate. Si tu mano es ocasión de pecado, sácate, pero es preferible que entres manco, etcétera, ¿no? Ustedes ya saben que esto es una metáfora, no es una cosa literal, no se puede interpretar literalmente como intentan hacer algunos hermanos separados, ¿verdad? Lo que está queriendo decir es que seamos capaces de renunciar a aquellas cosas que nos impiden cumplir con fidelidad la voluntad de Dios. Hoy en día quizá
más que las manos y los pies, los ojos son los que están más comprometidos y que tenemos que procurar, digamos, renunciar. Los jóvenes, incluso los niños y los adultos también. El demonio ha encontrado un canal maravilloso para contaminar los ojos, que es la pornografía. Con esa tanta facilidad que hay en los medios digitales, todo mundo puede acceder a la pornografía, que desfigura ese don maravilloso que Dios ha dejado en la naturaleza humana, que es el amor humano y la sexualidad, que tiene que ser ejercida según unos criterios, ¿no?, que dignifican a la persona. Pero el demonio quiere hacernos creer que la sexualidad es solo para el placer. Y entonces sí, pues si es que es así, ya se deforma todo. El placer acompaña al tesoro de la sexualidad, ¿no? Porque la sexualidad ha sido dada por Dios para que dentro del matrimonio los esposos contribuyan con la creación y traigan hijos al mundo para que no se extinga la especie y para que se complete el número de los elegidos. No, el placer acompaña, pero el placer no es la finalidad, ¿no? Dios ha puesto ese placer para que no sea tan difícil traer hijos al mundo. Si traer hijos al mundo fuera como ir de aquí de Santa Elena a escalar el Chimborazo, pues ya la especie se habría extinguido, ¿verdad? Pero no puede estar disociada, ¿no?, este gran tesoro. Y a través de los ojos, ¿no?, a través del teléfono, de todos los medios digitales, de la computadora, el demonio ha contaminado nuestros ojos. Tenemos que reaccionar y ser ordenados. Hay muchas cosas buenas que ver para perder el tiempo viendo cosas que nos hacen daño. Si queremos formarnos sobre la sexualidad, tenemos que acudir a las fuentes confiables, a las enseñanzas del magisterio de la Iglesia. Hoy mismo tenemos, para preparar a los niños al amor y a la sexualidad, una serie de revistas hechas por la Conferencia Episcopal, donde van educando a los niños maravillosamente en lo que es el amor y la sexualidad. Y nosotros también, ustedes pueden acudir a textos confiables con visión cristiana, que les hagan descubrir la maravilla de la sexualidad y no la deformación que nos presenta los medios, las redes sociales, como un instrumento de Satanás, ¿verdad? Eso tenemos que arrancarnos. Eso le pedimos también a nuestro santo patrono, y en general que nos cuide de todas las acechanzas del enemigo, ¿no? Y por qué no pedir también a los otros arcángeles que se celebra conjuntamente el día de hoy, a San Gabriel, que nos haga portadores de buenas noticias, de noticias grandes y maravillosas, porque esa es la misión de San Gabriel, arcángel, no como la de San Miguel, combatir contra el demonio, o la de San Rafael, que proteja nuestras familias. Hoy mismo que estamos desarrollando el sínodo de la familia, la misión que empezamos este mes, que Él sea el que guíe este proceso maravilloso sobre la familia en nuestra diócesis, especialmente que ilumine y oriente a los que están por formar una nueva familia. Que también nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nos proteja con su auxilio maternal en estos propósitos de compromiso cristiano. Que así sea.